Guardarla, bien guardada en el corazón. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, también bendiga a nuestro pastor que está aquí presente, que también lo bendiga de igual manera. Estoy muy contenta también porque ha venido a recibir palabras de Dios, como cada uno de nosotros, amén, que hemos venido a recibir palabras de Dios y a cantarle al Señor. Le pido al Espíritu Santo que me esté ayudando porque es la primera vez que doy un estudio bíblico. El estudio bíblico es diferente a una predicación. Seguramente muchos han estado en un estudio bíblico. Yo sí he estado, pero nunca lo he dado. Pero con la ayuda del Señor, hoy lo voy a dar. Amén. El estudio bíblico hoy se va a tratar, el título es La inspiración de la Biblia. ¿Cómo me organicé yo para hacer el estudio bíblico? Porque es diferente, como dije recién, a una predicación. No se preocupe, no va a ser 2 horas, va a ser reducido. Formulé 4 preguntas y las argumentamos con la Biblia. Amén. Y de ahí sacamos una conclusión. La conclusión es un cierre a todo lo que vamos a hablar. Entonces, yo voy a decir la pregunta, buscamos la argumentación y de ahí cada una, porque yo quiero que sea participativa, podemos enriquecer más el estudio bíblico. Entonces, yo exhorto, cortito, y el que sienta, la que sienta de agregar más, lo puede hacer. El título es La inspiración de la Biblia. La primera pregunta que tengo aquí es: ¿de dónde hemos recibido la Biblia? Esto es el primer tema básico que todos deberíamos saber, tener conocimiento de esto. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Contiene, ¿cuántos libros contiene la Biblia? Anda cerca, por ahí. 66 libros tiene la Biblia. Gloria a Dios. Encuadernados en un solo tomo, porque la Biblia no hay una segunda Biblia, sino que es la única Biblia que existe en el mundo y es el libro más vendido en el mundo. ¿Has pensado en esto? Es el libro más vendido en el mundo, la Biblia. Y de esos libros, o sea, la Biblia, la que tú tienes ahora en tu mano, 22 son principalmente históricos, 21 son mayormente proféticos. Después tenemos cartas y tenemos poéticos también. Aunque la Biblia fue escrita por lo menos 36 autores, o sea, muchos hombres y mujeres escribieron la Biblia, más que nada hombres, pero fue guiada, siempre hay que remarcar esto, fue guiada por el Espíritu Santo. Y mira qué interesante esto, fueron reyes, agricultores, científicos, generales, pescadores, ministros, sacerdotes, uno fue médico, otro cobrador de impuestos, es decir, algunos pobres, otros ricos. El Señor, cuando toca el corazón de alguien para trabajar en su viña, no importa su condición económica, su estatus, sino que el Señor hace como Él quiere. Y aquí en la Biblia especifica que hubo uno que fue pescador, otro fue ministro. Aunque la escritura de la Biblia llevó 1600 años, sin embargo es un solo libro, es una unidad, porque Dios es su autor. Como dije recién, la Biblia se va dividiendo, la Biblia se va dividiendo. Tenemos la ley. Bueno, la ley entraría en los libros Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio. Esa es la ley. Y muchos en la Biblia atrás puede estar eso. Esto sería. Eso. Muy bien. Y ahora sigue históricos. Gracias. Entonces, ahí entraría Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Ahí entrarían los históricos. Luego tenemos los de poéticos y de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Quizás algún día te vas a tocar con una predicadora, con un predicador que suelen preguntar, ¿conoces algún libro poético? Y tú tienes que decirle sí. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Muy bien, ahora están los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora tenemos los profetas menores. Yo meditaba en esto, ¿por qué profeta mayor y menor? No significa que alguien es más y menos, sino que el contenido que tiene cada libro. Y ahora vamos a ver los profetas menores. ¿Te has fijado? Ahora lo voy a nombrar, que es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Te has fijado que estos libros son cortitos? Por eso se le dice profetas menores, no es que sean personas, claro, claro. Y luego tenemos los evangelios, estos son los clásicos. Los evangelios, todos creo que saben. ¿Cuáles son? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Luego tenemos las cartas paulinas, se diría Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y tenemos cartas generales. Las cartas generales. Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas. Tenemos otra vez históricos, que está solito ahí, Hechos. Y por último tenemos también el libro profético. ¿Cuál es el último libro profético? Apocalipsis. Muy bien. Todos esos son, así está dividida la Biblia para uno tener conocimiento. La ley, históricos, poéticos y sabiduría, profetas mayores, profetas menores, los evangelios, las cartas paulinas, cartas generales, histórico tenemos otro y profético. Gracias. No está bien. Entonces ahora vamos a ir por la primera pregunta. ¿Quién dio las profecías de la Biblia mediante el Espíritu Santo? Yo voy a dar dos citas si alguien me quiere ayudar a buscar y lo quiere leer. Primero está en Segunda de Pedro 1:21 y después la otra cita está en Primera de Pedro 1:10. La profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahora sí, Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es decir, sí, la Biblia fue escrita por los hombres, pero ¿quién los guió a los hombres? A las mujeres. El Espíritu Santo. Muy bien. Esta es una pregunta, yo me acuerdo que personas inconversas cuando era más pequeña me decían, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Cómo saben vos quién la escribió? Y esta es una buena respuesta. Amén. Sí, fue escrita por los hombres.
inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Eso, las personas me acuerdo que me decían, me acuerdo de un grupito, Dios no escribió en la Biblia, ¿cómo que no? Le decía yo. Ay, mi Y vida. esta es la respuesta, sí, fue escrita por los hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, primera de Pedro 1, 10 y el 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Aquí dice que vuelve a decir la Biblia, nos vuelve a confirmar que fueron hombres, pero que el Espíritu estaba en ellos Amén. siendo guiados. Así es, Señor. Muy bien. Ahora la segunda pregunta es, yo hago una pregunta a ustedes. ¿Qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? ¿Qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? ¿Todas? Toda. Eso no hay que decirlo con duda. Toda la Biblia. Digo, no, porque me sonó lo poético y eso. No, todo es guiado por Dios. Amén. Amén. Y lo vamos a confirmar. Amén. Está en 2 de Timoteo 3:16. Si alguien lo quiere leer, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? Toda. Toda es inspirada por Dios. Amén. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién reveló el futuro a los profetas mediante la inspiración del Espíritu Santo? Ahora vamos a ir a Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén, gloria a Dios. El Señor tiene a sus profetas y está el Espíritu que da el Señor, que es el Espíritu de ciencia. ¿Lo has escuchado? El Espíritu de ciencia, muy bien. El Espíritu de ciencia es el que va hacia atrás, porque el Señor está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. ¿Te has dado cuenta que la ciencia está relacionada también con la medicina? Porque la medicina para saber si nosotros tenemos algo, sacan cositas de nosotros y evalúan, se van hacia atrás. Bueno, el Señor también tiene este espíritu, da el espíritu de ciencia. Y también tenemos el espíritu de sabiduría, el espíritu profético. El espíritu profético es el que está presente y el futuro. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién reveló el futuro a los profetas mediante la inspiración del Espíritu Santo? El Señor. La otra pregunta es, ¿reconocieron los profetas que sus mensajes eran de Dios? Hubieron muchos profetas en la Biblia que el Señor les habló. Y yo quiero que tú me ayudes a buscar allí. Yo te voy a dar ejemplos, 3, 4 ejemplos te voy a dar. Está en 2 de Samuel 23:2. Segunda de Samuel 23:2. Entonces la pregunta era, ¿los profetas reconocieron que sus mensajes eran de Dios? Amén. Y aquí te doy este ejemplo de David. ¿Qué dijo David en 2 Samuel 23:2? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Muy bien. Y también Jeremías 1:9. Jeremías también, él confirmó esto. 1:9. Jeremías 1:9. Sí. Y Jeremías, y extendió Jehová su mano
boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Aquí confirmamos otra vez. Y después Jeremías, también se puede leer Jeremías 1, 4 al 9, lo leo yo. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas de delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Este es otro profeta que confirma la Biblia, que el Señor puso sus palabras en sus labios. Luego tenemos a Ezequiel, también, si me ayudas a buscarlo, Ezequiel 2:7. Otro profeta que confirma la palabra, que Dios puso palabra en su boca. Amén. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Amén. Y el último ejemplo que tengo es de Lucas 1:67. Si alguien lo quiere leer, Lucas del 67 al 70. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Amén. Otro ejemplo más, otra confirmación de que Dios pone palabras en estos hombres, estos profetas que están en la Biblia. Ahora vamos por la última pregunta. ¿Está encontrando aburrido? No. Amén. ¿Cómo le fue comunicado al apóstol Juan el Apocalipsis? ¿Alguien sabe? ¿Y alguien sabe la palabra, qué significa la palabra Apocalipsis? ¿Qué significa Apocalipsis? Si alguien sabe, lo quiere decir. O sea, siempre se habla del apocalipsis como que es el fin del mundo, que es final, que se va a terminar, o sea, o algo a futuro, digamos, una cosa así. Amén. Eso lo entiendo. Amén. Acá, bueno, ahora era el momento donde teníamos que buscar las palabras en el diccionario, pero será para la próxima. Traemos diccionario especial. Sí, yo iba a instalar en el celular, pero bueno, no tuve tiempo. Bueno, Apocalipsis es algo similar a lo que dijo Iris, está bien lo que dijo, y la que yo puse fue así. Apocalipsis, fin catastrófico o violento que lleva a la desaparición de una cosa, especialmente del mundo. Entonces la pregunta era, ¿cómo le fue comunicado al apóstol Juan el Apocalipsis? Vamos a ir al último libro, Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro, vamos a ir y vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo le fue comunicado al apóstol Juan el Apocalipsis? Todo lo que va a acontecer en un futuro, y es por eso que el Señor siempre, y uno siempre estamos predicando esto, que debemos estar preparados para todo lo que va a pasar, para no pasar todas esas cosas. Entonces, Apocalipsis 1:1 dice su palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces el Señor, ¿cómo le reveló a Juan? Envió a su ángel y le reveló todas las cosas que van a acontecer. Y si están en la Biblia es porque es verdad. Amén. Todas las cosas van a pasar. Amén.
Amén. Muchas veces uno puede predicar a las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que en mi caso me ha pasado. Recuerdo una vez le predicaba a una varona, yo ahora me río, pero fui muy directa, porque me molestaron mucho con unas preguntas que imposible de responder. Y me dijo, bueno, en la charla le digo, Dios es clarito, le dije yo era más chica, Dios es clarito, si haces las cosas bien, si haces su voluntad, si estás limpio, si estás limpia, te vas a ir con Él a reinar por toda una eternidad. Y si no, le dije, te vas al infierno. Y se sintió mal. Y es la verdad. Existe un infierno y existe un cielo. Porque existe el bien y existe el mal. Amén. Gloria a Dios. La conclusión que le damos a todo esto que el Espíritu nos ayudó hoy para poder exhortar, la conclusión es esta. Es evidente que fue Dios quien habló muchas veces y quien habla actualmente, porque Dios no es que existió en un tiempo atrás y ya no. Dios actualmente habla. Amén. Y en muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. Y esto lo dice allí en Hebreos 1:1, si alguien lo quiere buscar. Su palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, la Biblia es el libro de Dios, debido a que es su palabra y que permanecerá para siempre. Y así lo afirma en Isaías 48. No sé si nuestro pastor lo quiere leer. ¿Quiere? 48. Secase la hierba, marchitas la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Este versículo sinceramente nunca lo había leído. Amén. Yo tampoco. Uno aprende tantas cosas. Lindo versículo, ¿no? Sí, Amén. la palabra de Dios nos... Amén. Igual que por ahí me acordaba de esa alabanza que dice que Dios es sabio, ahora siempre y que nunca va a cambiar. Amén. Después le puede hablar en Santiago, que dice Santiago 1:10. Amén. Está así la. Lo buscamos, Santiago 1:10. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Santiago 1:10-11. Entonces, haremos bien en darle a la palabra de Dios el mismo valor que le dio el patriarca Job. Y lo buscamos, el último versículo que buscamos, Job 23:12. ¿Lo leemos todos juntos? Amén. Entonces Job dice así, y también nosotros atesoramos estas palabras. El mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Gloria a Dios. Qué lindo todo lo que el Señor nos ha enseñado en esta tarde. Amén. Mira qué hermoso lo que dice Job, más que la comida, Amén. más que el alimento sólido, tenemos que atesorar la palabra. Esto es una enseñanza que muchas veces, bueno, las que son amas de casa, todas son amas de casa, o sea, quiero decir que todas tienen su hogar y que todas se preocupan a diario qué es lo que vamos a comer. ¿No es así? Está esa preocupación constante. Amén. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer de cena, de merienda? Esa misma preocupación hoy nos dice el Señor que tenemos que tener por su palabra, Amén. que es el mejor alimento. Su palabra también dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te quiero leer una definición y con esto ya cerramos cortito. La definición de Biblia, porque empezamos viendo todo esto y hicimos un recorrido.
Entonces, ¿alguien me quiere decir si se anima? No importa, porque estamos para aprender. Yo también estoy para aprender. ¿Qué es Biblia? Si alguien se anima a decirlo, para ustedes, ¿qué es Biblia? El libro santo, donde Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Si alguien quiere decir algo más. Es el pan de vida que tenemos todos los días, Amén. que nos fortalece en su palabra. Amén. Esa es la Biblia. Amén. ¿Alguien más quiere El decir? libro de Dios que nos enseña cómo vivir la vida, cómo debemos ser mejores cristianos, mejores personas. Y también nos habla sobre el Apocalipsis, nos habla sobre diferentes momentos del mundo, Amén. momentos que pasó histórico. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar una definición de lo que es Biblia? La Biblia es la que nos da aliento a nosotros Amén. cuando estamos caídos, cuando no podemos salir adelante o no comprendemos la palabra de Dios. Entonces buscamos la Biblia y la Biblia nos da la respuesta. Eso es la Biblia. Amén. Le podría agregar que es nuestra espada y nuestra armadura para enfrentar las batallas. Amén. Miriam, ¿querías decir algo? Por si querías decir algo. ¿No? Bueno. Amén. Yo tengo una definición acá, Biblia, la busqué en Google, pero siempre yo me acuerdo de un profesor que nos hacía esto, también nos hacía intervenir, y él decía, no existe solamente una definición. Ahora, todo lo que ustedes dijeron en este momento con definición, con referente a la Biblia, la definición, todo eso es, todo lo que ustedes dijeron. Y le vamos a sumar lo que yo voy a leer ahora. Bueno, Biblia, la palabra Biblia viene del griego Biblia, plural del biblión, libritos. Así que la Biblia es realmente una colección o biblioteca de muchos libros, todo lo que fuimos leyendo. Estos libros están divididos en dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hoy el Espíritu me enseñaba algo, y la Biblia es, nosotros nos asemejamos, sería la palabra, a la Biblia, porque la Biblia tiene el Antiguo y tiene el Nuevo, y luego tiene también, a lo último ya tiene el libro profético, lo que va a acontecer, que por más que hayan tantas cosas tristes que van a pasar en el tiempo de fin, pero para la iglesia va a ser un día glorioso, porque nosotros tenemos que estar seguros que nos vamos con el Padre, y va a ser un día glorioso lo que vamos a vivir. Sí, vamos a lamentarnos por lo que se van a quedar en esta tierra, pero tenemos que velar por nuestra alma para ese día glorioso. Entonces, nuestra vida se asemeja, no sé cómo decirlo, se refleja, esa es la palabra, se refleja en la Biblia, porque el Antiguo Testamento, si tú te fijas, ahí estaban todos los que cautivos en el pecado, y eso éramos nosotros antes en el mundo. Y el Nuevo Testamento, la nueva vida en Cristo que tenemos ahora, y lo que va a acontecer va a ser el día glorioso para la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Eso se entendió? ¿No? Amén. Un poco mezclado todo. Amén. ¿Se entendió? Amén. El antiguo, nuestra antigua vida, el Nuevo Testamento, nuestra vida nueva. El verso nuevo. Amén. Muy bien. Muy entretenido el ir recorriendo la Biblia y buscando distintos pasajes, te hace más ágil también para reconocer los libros, y que empezáramos con esto, con la Biblia, que es con lo básico, lo primero y lo fundamental. Amén. Fue muy hermoso porque habían cosas que yo no las sabía, de Amén. que los libros están así como vos los remarcaste ahí, y fue lindo aprender y saber que es el libro que fue inspirado
por nuestro Dios y que fue cuando en la época pasada Amén. y en la nueva, y Amén. que ahí está escrito todo lo que estamos viviendo Amén. actualmente y lo que vamos a vivir. Amén. Y nosotros tenemos que tener nuestra Biblia como que sea nuestro manual para reflejarnos y poder ser cada día mejores cristianos. Amén. Porque a veces no es fácil, pero tenemos esto que nos dejó el Señor para instruirnos. Amén. Está en nosotros si la abrimos, si la leemos, si la escudriñamos y si tenemos ganas de aprender. A veces abrimos la Biblia y quizás no vamos a entender lo que estamos leyendo, pero si le pedimos al Señor Jesús, Él nos va a abrir esos ojos espirituales y vamos a poder entender lo que Él nos quiere enseñar. De mucha bendición el estudio. Amén. Sí, hermoso. Si alguien más quiere decir algo, añadir algo que el Espíritu le haya... Yo lo que puedo discernir o entender es que es un libro de muchísimo aprendizaje para nuestras vidas. Amén. Que hay que poner en práctica cada palabra que dice la Biblia. Que eso nos va a ayudar a ser mejores cristianos, mejores personas. Y que esa era su gran enseñanza. Esa era la gran enseñanza Amén. de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere decir algo? Algo capaz que el Espíritu, porque cuando se está hablando la palabra, el Espíritu trae más exhortación, entonces, El estudio es muy lindo. amén. Yo hice el estudio, pero Amén, como mi gloria a Dios. mente no está bien, Amén. no puedo responder Amén. porque puedo responder mal. Amén. Entonces tengo que tratar de buscar, de ver cómo voy a responder, Amén. porque la palabra de Dios es sagrada, Amén. Amén. Así es. entonces debemos respetar. Amén. Gracias. Así es. Eso es lo que yo pienso Amén. en este momento. Amén, Jesús. Irene, ¿quiere decir algo? No, yo soy más analfabeta. Mi vida, ¿no? Pero Dios nos da sabiduría. Estoy recién aprendiendo. Dios te va a ayudar. Amén. Dios te va a ayudar. Y a poco vamos viendo. Sí. Amén. Amén. Así Gloria a sea. Dios. La memoria mía ya no está mucho. Por ahí me acuerdo, por ahí me acuerdo poco. Amén. Igual la Biblia, el estudio, veo, me sé mucho texto de la Biblia. Amén. A mi edad, Pastor, no sé si quiere decir algo, agregar algo más. Para mí está muy bien lo que estás haciendo, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias a Dios Todopoderoso porque Amén. estamos aprendiendo cada día más y más de Él, Amén. más de la Biblia. Amén. Cada palabra que nos enseña cada día para encaminar mejor, Amén. para estar unidos cada uno de Amén. nosotros Amén. y centrarnos cada vez más en las cosas del Señor. Amén. Esa es su palabra, que tenemos que centrarnos en las cosas que Él mandó que hagamos Amén. cada día. Así que le doy gracias a Dios Todopoderoso por todas sí, las cada cosas día se aprende un que poquito estás más. haciendo. en Amén. este momento. Amén. Que Dios te bendiga mucho, todas las cosas que Amén. vamos a hacer Amén. es de bendición para nuestro Dios poderoso, Amén. porque Gracias. Él nos fortalece a cada uno de nosotros, a Amén. cada hermana, a cada hermano, Amén. porque cada día tenemos que aprender más de Él. Amén. Y para aprender está acá en la Biblia, tenemos que leerla, Amén. cada Así día es. leerla Amén. y escudriñarla cada día. Y Amén. cada día que leemos un versículo, lo que leemos continuamente, nos da Amén. distintas palabras. Así cada día. es. Así que Dios Todopoderoso, Amén. te doy muchas gracias, mi Dios Todopoderoso, y Amén. muchas bendiciones para las hermanas que están aquí reunidas hoy. Amén. Que Dios me las bendiga mucho. Amén. Amén. Por la duda vuelvo a preguntar, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Quiere agregar algo? Estamos para aprender, yo aprendo de ustedes. Vamos enriqueciendo. Yo en realidad nunca fui a la escuela, Amén. no sabía leer, Amén. pero yo vivía en la chacra en un balcón. Y un día digo yo, Señor, yo no sé leer ni sé lo que dice la Biblia. Amén. El Señor me dijo, anda y ora. Amén. Y le obedecí, fui a orar y le dije, Señor, ¿qué me va a decir? El tipo me dijo, abra la Biblia. Y yo le decía abrir la Biblia. Y me dice, ¿qué dice ahí? Jesucristo, le dije, porque decía así. Sí. Amén. Qué lindo. Jesucristo. Bueno, con esa palabra vas a aprender a leer. Gloria a Dios. Y aprendí a leer en la Biblia. No, ahora claro, no, como no estoy bien, entonces no. Pero aprendí a leer la Biblia y me sirvió porque yo tuve que administrar una iglesia 3 años y yo tuve que leer la Biblia, enseñarle la palabra de Dios cuando eran todos jóvenes
y niños. Y así que, pero Dios me dio la fuerza y me dio sabiduría para yo poder leer la Biblia. Amén. Gracias, Señor. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Amén. Cuando queremos servirle de corazón a Él. Amén. Gracias, mi Muy lindo testimonio. Amén. Qué lindo haber aprendido leer la Biblia, el libro más lindo. Bueno, yo lo que le agrego ahora pensando con todo lo que decían ustedes, que, bueno, siempre lo digo, a mí me cuesta mucho exhortar, siempre me cuesta muchísimo exhortar, pero como decía el pastor, uno lee el versículo y me pasa, uno lee una vez y dice, no entiendo. Y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer hasta 20, 30 veces. Y ahí el Espíritu te da, y hoy yo te animo a que si tú no entiendes alguna palabra, porque a mí el Espíritu me ayuda así, no entiendes una palabra y buscas esa palabra en el diccionario y te añade más, más sabiduría, más revelación a su palabra. Capaz que buscando una sola palabra ya te entendiste el versículo. Amén. Buscando una sola palabra en el diccionario. Uno no tiene que avergonzarse de decir, ay, uso el diccionario. No, el diccionario ayuda mucho a poder entender la palabra. Espero que haya sido bendición para Amén. todos Gracias, ustedes. Jesús. Son 2 estudios bíblicos. 12. 12.